En el análisis convincente del día de hoy vamos a abordar un tema en el cual se viene desarrollando en toda la población venezolana, de los diferentes sectores sociales, en las diferentes comunidades, urbanismo, y que la oposición venezolana de la vocería del coordinador electoral de la Mesa de la Unidad la semana pasada atacaba al gobierno bolivariano cuando señalaba de que le rehuía al tema electoral. Pues nosotros no le rehuimos al tema electoral y mucho menos al debate electoral. Por eso, esta orientación de que nosotros coloquemos en ese debate, de que desde TV Convincente vamos a dar los debates necesarios y que bueno, lo hemos asumido y asumimos el debate electoral. ¿Bajo qué interrogante? Dos interrogantes claves que se generan en toda la población, o una gran interrogante. Si hay elecciones en estos momentos, ¿gana el gobierno o pierde el gobierno? Una interrogante la cual desde TV Convincente queremos dar ese análisis, porque tenemos el compromiso de dar los debates necesarios en cualquier espacio donde nos encontremos. Evidentemente que partimos de esos dos escenarios: ¿pierde el gobierno o gana el gobierno? Desde ese análisis, desde ese escenario que pierda el gobierno, evidentemente un escenario hipotético, la oposición ha señalado diversas variables. La variable ¿por qué perderá el gobierno? Según la oposición, es porque los votos, una de las variables, porque los votos del 6 de diciembre ya están endosados de por vida para la oposición. Es decir, ellos ganaron el 6 de diciembre y van a seguir ganando los procesos electorales. Pero también ellos sostienen otra variable por la cual perdería la revolución bolivariana, el gobierno, que tiene que ver, si no se atacan, los tres problemas fundamentales que aquejan a nuestra población, que es la seguridad, que es la alimentación, el abastecimiento y el tema de la salud. Una variable integral sobre factores sociales determinantes en la vida de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Otra variable en la cual se sustenta ese escenario tiene que ver con hechos de corrupción en diversas instituciones de nuestro gobierno bolivariano. Además, la especulación que se contempla y que se refleja en diversos escenarios, en diversos rubros, y una variable que sustenta la oposición tiene que ver con, yo lo diría, con un orden cultural, de que todo es culpa del gobierno, y que como el gobierno tiene la culpa de todo, el gobierno debe resolverlo todo. Y en ese sentido, son parte de las variables que se afianza ese escenario en el cual está contemplado una victoria de la oposición. Ahora, ya hablé de ese escenario que se discute en las calles, en los espacios académicos, en las comunidades, en los hogares venezolanos. Hablé de ese escenario de perder la revolución bolivariana. Ahora, vamos al escenario en el cual creo. El escenario de la victoria de la revolución bolivariana. Ese escenario que no es otro, en primera instancia, de estar convencido de que esos votos no están endosados de por vida para la oposición venezolana, de que los votos del 6 de diciembre no están endosados para toda la vida, que solo se perdió una batalla. Las tropas, las fuerzas patrióticas debemos estar convencidos, un término que me identifico mucho, debemos estar convencidos de que solo se perdió una batalla y que tenemos que reimpulsar la lucha de nuestro pueblo. Ahora, eso tiene una orientación. El plan y el reimpulso de abastecimiento del presidente Nicolás Maduro. Ese reimpulso y esa nueva fase de los CLAC. Esas alianzas estratégicas con países para el abastecimiento. Ese reimpulso
y esa hermandad para apoyar la producción nacional, regional y local. Esos son aspectos de cómo se debe potenciar para la victoria revolucionaria. Pero también tenemos que seguir profundizando y debemos ser efectivos en la lucha contra la especulación. De que debemos ser eficientes en cada una de las instituciones. Forma parte de cómo visualizar y que en ese sentido se identifique la población, quién estará en contra de que apoyemos un plan de abastecimiento en esta coyuntura. Creo que todos los que se sientan venezolanos, desde los diversos espacios, comercios, productores, colectivos, familias, asociaciones civiles, debemos volcarnos a apoyar el plan de abastecimiento de este año 2017. Un elemento clave que debemos fortalecer como fuerza revolucionaria, como variable para el triunfo, tiene que ver con los planes de seguridad. La lucha contra la inseguridad. Ese plan tiene que definitivamente es el reto. Y cuando hablo de reto, no me estoy refiriendo a un reto retórico, no. Me estoy refiriendo a un reto desde la acción, a ese reto desde la práctica, a ese reto como garantía del derecho a la vida, consagrado en nuestra Constitución. Constitución que forjamos o se forjó al calor del pueblo, con la participación del pueblo, y que si algo nos diferencia es la vieja Constitución del 61 era letra muerta. El gran reto es que hagamos viva permanentemente nuestra Constitución, que hagamos lucha, que hagamos fuerza, que hagamos acción permanente para nuestro pueblo. Y un elemento en los cuales me voy a detener, que tiene que ver con el hecho de la corrupción. El combate a la corrupción. Cuando hablo de la corrupción, no solo al robo del dinero del erario público venezolano. Me refiero a esa traición al pueblo. Ese sacrificio, yo coloco y en esa reflexión quiero compartirla con ustedes, de verdad, en mi análisis. El sacrificio al hombre más grande de la historia, a Jesucristo. Ese sacrificio por uno de sus apóstoles, por dinero, eso es un grandísimo hecho de corrupción, que prefirió unos intereses. Hoy el sacrificio desde esa corrupción es el sacrificio a la nobleza de nuestro pueblo. No podemos sacrificar a nuestro pueblo, por eso tenemos que combatir la corrupción y que ese sacrificio se evidencie y se visualice cuando escondemos un producto, cuando no atendemos un producto. Estamos sacrificando a nuestro pueblo, porque el sacrificio siempre es para los más necesitados. Porque cuando se roba una gasa en el hospital, se está robando una gasa de un pobre, de un enfermo, que tiene que salir a comprarla al frente del hospital, a mendigar. Eso es un hecho de corrupción y es un hecho de sacrificio. Pues nosotros decimos desde TV Convincente de que tenemos que profundizar esas variables. Si hay los argumentos necesarios, como lo hemos dicho nosotros, vamos a ser convincentes en la medida de que tengamos argumento, de que seamos ejemplo, de que tengamos esa posición firme desde nuestra potencialidad. Por eso, contemplando esos dos escenarios, de derrota y de victoria, estoy convencido de que esa marcha, de que ese rumbo, a propósito de dos temas centrales que tocamos en el día de hoy, 4 de febrero, como causa justa de un pueblo, por el pueblo. Los CLAC como elemento de lucha, de guerra, ante una guerra, como instrumento, como gran batalla, como gran desafío, donde tenemos
que afianzarnos cada uno de nosotros. Y que de esa perspectiva nosotros vemos que sí hay variables, yo diría que sí hay razones para triunfar, y sí hay coraje también. Y si nos sentimos chavistas, de corazón, chavistas, desde ese ejemplo, tenemos que abrigarnos con ese espíritu de lucha, de combate y de honestidad.